Y ahora aquí en De Tanto Andar es momento de meternos en las curiosidades. En este caso vamos a viajar a Río de Janeiro y vamos a meternos con un ícono de esa ciudad. Exactamente, viajamos hacia Río de Janeiro, como dijiste, y vamos a descubrir el Cristo Redentor. Pero antes tenemos que situarnos un poco en la ciudad y descubrir un poquito su historia, porque su variedad de actividades, los colores, los paisajes, la gastronomía, sus playas hermosas que tiene, nos invita obviamente a viajar a cualquier viajero a que haga unos días allí en Río de Janeiro. Y si hacemos un poquito de historia, tenemos que decir que fue conquistada por los portugueses allá por el 1500, pero los franceses antes estuvieron habitando esas tierras. Y claro, cuando llegaron los portugueses comenzaron a competir por el comercio maderero y obviamente por el territorio. Recordemos que Río de Janeiro tiene salida al mar y cualquier ciudad que tenga salida al mar obviamente es una un potencial puerto. Exactamente, una riqueza total económica. Por eso empiezan los enfrentamientos y son los portugueses los que se quedan habitando allí. ¿Y el Cristo Redentor cuándo fue construido? ¿Por qué hay un Cristo en Río de Janeiro? Y eso tiene que ver con el nivel de religiosidad que tienen los cariocas. Los cariocas son la gente que habita en Río de Janeiro. Ellos son muy religiosos, entonces por eso se decidió poner un Cristo Redentor donde en la montaña o en el morro más alto de Río de Janeiro, que es el Corcovado. Este se comienza a construir en 1921, que es en realidad por la celebración del centenario de Río de Janeiro, entonces se comienza su construcción, pero se inaugura 10 años después, en 1931. Y decíamos que está en el Cerro Corcovado, que es el más alto de la ciudad con 713 metros, desplazando al Pan de Azúcar, que es otro ícono de la ciudad, que los invito a visitarla si andan por ahí porque es muy bonita. Decíamos también que la escultura en sí se realizó no acá en Río de Janeiro, sino en Francia, y el escultor fue Paul Landowski, un artista plástico que fue trayendo las piezas a medida que podía en barco. Otro punto importante es que cuando llegaba acá a Río de Janeiro, claro, había que subir las piezas al morro. Y después ensamblarlo también, ¿no? Así es, ese ensambleamiento se hacía sobre la montaña. Mucha gente trabajó en ese ensambleamiento, pero hay que decir que las piezas fueron llevadas a través del tren de la ciudad de Río de Janeiro, que es uno de los más importantes de Sudamérica porque fue uno de los primeros. Se fundó en 1884, o sea, tiene años de historia y es el mismo tren que te tomás hoy vos si vas a visitar el Cristo. Por eso tiene como un valor histórico, ¿no? ¿Para ir a visitarlo hay que pagar algún tipo de entrada o puede ir cualquiera? Bueno, en realidad sí, necesitas comprar un ticket en la base del morro, pero primero antes de comprar la entrada tenemos que saber que hay varias opciones para llegar hasta allí porque no está en el centro de la ciudad. Vos podés ir en este tren que nombrábamos hace un ratito, que está de 8 a 20 todos los días, y con 74 reales ya pagás el tren y la entrada al Cristo. Esa es la primera opción, en tren. Si no, podés ir en las combis oficiales, que son todos los días de 8 a 17, y que te sale 57 reales, es un poquito más barato, y también incluyen la entrada al Cristo Redentor. Las otras dos opciones son en forma particular, en auto hasta la base, donde pagás la entrada al Cristo que sale 20 reales, y si no, caminando, que no te lo recomiendo porque vas a tener que atravesar toda la selva que yo acabo de nombrar del Parque Nacional Tijuca, que es sumamente húmeda y calurosa. Si lo hacen caminando, llegan a la base del Corcovado y nuevamente compran la entrada para poder subir al Cristo. El ascenso sí se hace en unas combis que pone el gobierno de Río de Janeiro para subir hasta al Cristo y poder visitarlo. Es Mauricio Irigoyen en este segmento de curiosidades que tienen que ver con lugares, también con aquello que nos interesa a nosotros los viajeros.